Hablemos un poco de este proceso cuando queremos emprender un nuevo camino, pero al inicio es algo muy teórico y aún no se aterriza en nuestro cuerpo y seguimos teniendo esas reacciones muy automáticas. ¿Por qué se da? ¿Por qué pasa? Explícanos un poco el detrás de cámara del cerebro nuestro, por favor. Eso es tan típico, ¿no? El querer trabajarnos desde la parte puramente cognitiva porque creemos que obviamente entendiendo el texto, la teoría, nos convertimos en eso y realmente empieza a haber una disonancia en eso que estamos aprendiendo con lo que a la hora de la verdad está sucediendo en nuestro comportamiento, y eso es lo que llamamos ese punto ciego biocomportamental, en donde hay disonancia, no hay coherencia entre lo que sé y lo que hago. Bienvenidos a Espacio Mutuo. Soy Anke, soy pedagoga y fisioterapeuta experta en neurodesarrollo infantil y crianza positiva, y amo ver el tema de la crianza más allá y acompañar a familias a transformar su crianza desde aquí adentro. Si tú también eres de las mamás o papás que no se quedan quietos y aceptan este reto de crecer al lado de nuestros hijos, este es el lugar correcto. Está grabando. Bienvenidos a este episodio. Ustedes que nos están viendo y escuchando son afortunados porque les toca la versión mejorada, porque acabamos de grabarlos un episodio completo para darnos cuenta que no nos estaba grabando muy bien. Bueno, para quienes están llegando apenas a vernos, les presento nuestra invitada de hoy, Ana, en este momento hablándome desde Colombia, pero bueno, eres colombiana, ¿verdad? Pero has tenido toda una historia migratoria, viviendo en Londres junto a tus 3 hijos. Enseguida te paso la palabra para que te presentes también. Y vamos a hablar hoy de un tema que me apasiona, me encanta, me parece lo más de útil, y van a ver que yo, que ya he escuchado el episodio, yo sé que les va a servir un montón. Así que vamos a hablar cómo podemos salirnos de viejos patrones y aterrizar en esa crianza consciente, respetuosa, diferente a lo que muchos de nosotros vivimos, poniendo como en sintonía cuerpo y mente, ¿sí? Que es un reto. Y bueno, sé que tú has trabajado mucho a nivel profesional y personal este tema, así que también bienvenida nuevamente. Y cuéntales un poco quién es Ana Muriel, por qué te invité y por qué vas a hablarnos de ese tema. Bueno, Anke, y a todos bienvenidos, muchas gracias. Yo he venido siguiéndole los pasos a Anke como madre, primero como padre conectado dentro de su programa, y desde ahí entramos en una conexión profunda y empecé a integrar los conocimientos de crianza respetuosa que tú nos enseñabas, Anke, con todo lo que yo venía trabajando de años atrás en lo que se llama coaching neuroemocional. El coaching neuroemocional es básicamente un entendimiento de la neurociencia y el sistema nervioso. Entendernos desde un lugar en donde no estamos separados en mente y cuerpo, sino que hay una sintonía y nuestros sistemas nerviosos son periféricos, y ahí vamos entendiendo un montón de situaciones que luego empecé a darme cuenta cómo tenían relación y cómo se empezaban a meter un poco más en coherencia todas las piezas de crianza y de todo lo que yo hacía a un nivel ya más o corporativo o en sesiones individuales con otras personas. Ahora las entendía a un nivel de madre, a un nivel de casa, de hogar. Y eso me hizo como así increíblemente despertar toda mi curiosidad, y desde ahí he sido fan y participando en todos los programas, es decir, en fin, amigas. Básicamente se creó una nueva amistad para siempre. Muchas gracias, sí, me encanta tenerte aquí. Y bueno, vamos a empezar de una con esa temática que da para mucho hablar, porque voy a exponer un caso que ahora te conté que a mí también me pasó cuando empecé con esto de la crianza consciente. Me acuerdo muy bien de una situación, varias situaciones muy fuertes, donde digamos que los primeros meses logré sostener como esa imagen perfecta de la mamá que yo me imaginaba ser. Y
resulta que empezaba a romperse esa imagen y con las primeras pataletas y eso de mi hija mayor, yo ya estaba pues teniendo a mi segunda hija, que fueron muy seguidas. Y bueno, empezó como un tiempo a donde se me salía esa sombra, que en ese momento no me lo esperaba, que era una sombra mía agresiva, gritaba, la sacudía, le decía, cállate, no llores más. Y eso como que primero que todo me asustó muchísimo Ujú, porque no había visto eso en mí antes. Y luego me llevó a buscar un montón de herramientas y se volvió casi una obsesión. Me encontré la disciplina positiva, leí un montón de libros, asistía a talleres y demás, porque claro, quería de cierta forma huir de esa versión de madre que estaba haciendo en ese momento, ¿cierto? exacto. Y fue bastante asustador ese encuentro con la sombra, pero también veo ahora que mi primer refugio fueron esas herramientas, ¿cierto? Que en algún sentido me sacaron a Ujú, hacerlo diferente, pero en ese momento no lo había aterrizado del todo. Entonces, hablemos un poco de este proceso cuando queremos emprender un nuevo camino, pero al inicio es algo muy teórico y aún ujú, no se aterriza en nuestro cuerpo y seguimos teniendo esas reacciones muy automáticas. ¿Por qué se da? ¿Por qué pasa? ujú. Explícanos un poco el detrás de cámara del cerebro nuestro, por favor. Sí, hermoso, eso es tan, tan típico, ¿no? El querer trabajarnos desde la parte puramente cognitiva porque creemos que obviamente entendiendo el texto, la teoría, nos convertimos en eso y realmente empieza a haber una disonancia en eso que estamos aprendiendo con lo que a la hora de la verdad está sucediendo en nuestro comportamiento y eso es lo que llamamos ese punto ciego biocomportamental en donde hay disonancia, no hay coherencia entre lo que sé y lo que hago. Y esos impulsos del sistema nervioso, del gritar, del sacudir, de tantas veces me veo también en ese mismo ejemplo de darme cuenta quién es esta persona que está criando cuando me veía, así como tú lo describes en estos episodios también, y entenderme entonces de una manera nueva, el empezar a darme cuenta que antes de poder bajar esta información o metabolizarla, había una necesidad de mi propio sistema nervioso, que es toda esta parte también de abajo, no solo la de arriba, todo mi periferia, necesitaba ser primero atendido, necesitaba primero verme, atenderme, notar qué es mi historia, mi aprendizaje, mi narrativa, mis miedos o mis diferentes lugares donde las emociones primero tienen que ser vistas, atendidas, notadas para poder luego aprender a meter el resto más cognitivo, pero no podemos como madres lanzarnos allá sin haber visto hacia adentro o habernos visto como seres y nuestra historia. ¿Y cómo podemos hacer eso? Porque sí, nos dicen, yo por ejemplo, yo tengo un taller que se llama Crianza de adentro hacia afuera. Muchas veces empezamos de afuera hacia adentro. Empezamos en este como en ir a un taller, en que algo nos llame la atención y ya luego entonces me doy cuenta que algo en mí no ha cambiado. ¿Cómo entonces lo aterrizo? ¿Qué podemos hacer? Divino, eso es una de las formas, hay varias, muchas, dependiendo del enfoque que le queramos dar. Una de las que creo que para mí funcionaron para comenzar en el darme cuenta de esa incoherencia de mi propia manera de ser madre y de verme en esos lugares tan duros fue empezar a aplicar lo que en el Centro de Educación Emocional, que es el lugar donde me entrené como coach, nos hablan de lo que se llama notar, nombrar y tocar. Entonces, notar, wow, esta reacción la noto, la reconozco, la nombro. Entonces empiezo a nombrar, uy, ¿qué emoción es esta? Nombrándola, hay una especie de efecto en mi ínsula o en mi amígdala a nivel cerebral que es, ya la nombré y ella deja de sentir que hay tanto peligro, ¿no? Y al tocarla, es decir, al tocarme, puede ser una mano en el hombro, puede ser dos manos en antebrazos, puede ser manos al pecho, puede ser incluso simplemente tocarme, tocar las manos.
Mientras estoy notando y nombrando, todo esto es pegadito, empiezo a permitirle a mi sistema nervioso encontrarse, atenderse, revisarse. Hay una especie de refugio allí, ¿no? Que pasa en el sistema nervioso. Y en ese lugar empiezo a darle espacios, a espacios de mí a ser vistos, escuchados, atendidos. Por ahora, ese es un súper buen comienzo. Luego hay muchas otras herramientas que podríamos hablar y entrar en más profundidad, pero esa fue mi primera entrada. Esa Bueno, primera llavecita, notar, esto está sucediendo en mí, nudo de estómago, caliente la sangre, voy a gritar, noto, reconozco eso y al reconocerlo lo nombro con emoción y luego toco. Eso fue para mí como, parece tan simple, pero no se imaginan no lo lo que eso es. abrió. No lo es, no es tan simple, sí, porque estamos como tan enfocadas en qué pasa con mi cría, en qué necesita, cómo validar sus emociones, que tanto se nos olvida cómo estoy yo en realidad, ¿cierto? Hasta que ya el cuerpo dice, pues no puedo más, o sea, no me estás viendo, no me estás atendiendo, exploto, desbordo completamente, ¿cierto? Y nos dejamos a un lado y lleva a reacciones físicas graves, Muy, ¿no? muy Cuando ese grave. termómetro emocional constantemente está como en rojo, o baja un poquito a anaranjado, amarillo, pero claro, con la más mínima cosa, mi hijo tumbó en un vaso de leche o cualquier cosa, ya otra vez explota, ¿no? Entonces, ¿qué tan importante es irnos teniendo en cuenta, pero también qué tan incómodo es a veces y, y sentimos mucho miedo quizás en enfrentar eso que hay ahí adentro, ¿cierto? Muy. ¿Cómo de pronto podemos ir enfrentando esos primeros pasos de ver algo oscuro, algo desconocido, de cómo podemos empezar a recibir esos mensajes que nos trae el cuerpo? Claro, entonces eso es súper bonito porque hay un aprendizaje en todo esto que el sistema nervioso nos va mostrando de a poquitos. Entonces, la primera parte es este notar, nombrar y tocar. Lo Ujú. empezamos a repetir, lo volvemos, lo normalizamos. Lo normalizamos significa que mañana, tarde y noche estoy nombrando, mientras estoy nombrando, notando y tocando, o en el orden que sea, puedo tocar primero, puedo nombrar después, no importa el orden. El hecho es que el hacer esta triada le permite a mi sistema nervioso normalizar un poco lo que sucede. Y en Ok. ese normalizarlo empiezo a ser un poquito más agente, un poco más capaz, y viene el tema de capacidad de abordar lo que está sucediendo. Empiezo a hacerme más capaz y empiezo en el nombrar, por ejemplo, puedo nombrarlo en voz alta, lo puedo nombrar en silencio. Por decir un ejemplo, estoy sacando a los niños de afán del colegio y estoy dándome cuenta que ellos toman el triple del tiempo, se les olvida algo, empiezo a notar mi propia irritación y entonces puedo nombrarlo para mí, irritación, Ana, sí, hace sentido, puedo tocarme. Puedo hacerlo invisiblemente por dentro, Ana, estás irritada, no nombraste, puedo hacerme así. En ese ir normalizando eso sin hacer más, esto genera capacidad para yo abordarme, pero lo Ujú. hago durante el día. Luego, esto tiene como su proceso en donde empiezo a notar todo el sistema nervioso se va soltando, se va sintiendo más seguro y me va entregando más input. No solo es que me afana que salgan del colegio, sino tarde, sino que me afana esto, lo otro, el vaso que se regó, y empiezan a salir todas estas informaciones, pero mi sistema está mucho más tranquilo de entregarme eso porque se siente más seguro. Entonces me hago más agente, sigo nombrando, sigo notando, sigo tocando. Esto para arrancar ha sido, uf, no saben el alivio. Eso hace todo Para, un cambio. cierto, y para más adelante, cuando empiezo a encontrar información un poco más dolorosa, un poco más antigua, memorias implícitas, acondicionamientos antiguos, patrones que no sabía que tenía, que eran más ciegos, que venían de otros lugares que había aprendido de una manera más ciega, más inconsciente. Empiezo entonces a ir un poquito más gradual a lo que llamábamos en inglés titration, que es ir un poquito más gradual. Entonces toco ese miedo o toco ese lugar demasiado, demasiado doloroso donde hay una memoria en mi historia que no puedo abordar del todo, entonces la toco poquito. Ok, aquí hay demasiado miedo, voy
a ir muy despacito, no voy del todo, no me sumerjo de una, pero Ujú, voy gradualmente dándome capacidad. En darme capacidad empiezo a darme cuenta que no me vuelvo disfuncional o incoherente, sino que me vuelvo mucho más compasiva y esa distancia entre el evento y mi reacción se hace más lejana y esa distancia entre el impulso que recibo o la información y mi reacción se hace mucho más espaciosa, más robusta. Y esto es lo que va generando un sistema neuroemocional seguro. ujú. Se me ocurre una frase que recordé en estos días y es, sé el adulto contigo mismo que te hubiera gustado tener cuando eras niño, Mm, ¿cierto? Qué exacto. bonito, porque decías algo demasiado lindo y es que en la medida que nos vamos atendiendo, vamos prestando atención a nuestras emociones, nuestras reacciones, mi sistema nervioso siente que hay un adulto ahí que está pendiente, ¿cierto? Que en el que puedo confiar, que te recibe, que te escucha. Entonces, siento que puede ser una salida como ese piloto automático, ¿no? Como de no andar en el mismo viejo camino, sino que se van tejiendo nuevas, como nuevos caminitos en el cerebro y un descubrir que estoy acompañada por mí misma. ¿Sí? Exactamente, porque gran parte de esto que dices de la historia o de la biología de nuestro trauma y el trauma visto con cosas que pueden ser incluso pequeñas, la biología del trauma no fue necesariamente lo que pasó per se, sino cómo nuestro cuerpo o nuestro sistema no fue atendido en ese Ujú, momento, que no tuvo ese acompañamiento adulto o ese acompañamiento seguro de un agente seguro porque no teníamos la capacidad en nuestro sistema de ser atendidos. Entonces, esto se empieza a cargar, es una carga alostática de nuestro sistema que luego llevamos a otros eventos de vida y que en el momento en que nos empezamos a atender esa seguridad de nuestra propia agencia, de nuestra propia atención, lo que decíamos en el primer podcast sí. de Ana Ibáñez, que es esta neurocientífica madrileña que dice, la atención es tuya, úsala bien. Entonces, esa atención nuestra a nosotros mismos, usándola bien, dándonos esa seguridad, esa resiliencia que toma cuando empezamos a vernos, es lo que no tuvimos cuando Ujú. éramos más pequeñitos, donde no nos dieron esa seguridad. Demasiado importante empezar a ver y empezar a verlo también con ojos de compasión, ¿no? Mm, De todo aquello que me muestra mi cuerpo a través de su reacción, en vez de rechazarlo, porque muchas veces entramos en que no quiero ver esa parte mía, quiero ver otra mamá, quiero ser diferente, pero pues esa sombra también hace parte de ti. Entonces, si no la empezamos a integrar, no podemos alinear, como bien dice el nombre de este episodio, cuerpo y mente, porque tu es cuerpo está en otra sintonía que tu mente, ¿verdad? Exactamente, y el cuerpo habla de formas Ajá. mucho más sutiles, es esa comunicación bottom up, de abajo hacia arriba, que es más casi que susurra, susurra en sensación, susurra en sudor, en titilación, en hormigueo, susurra en dolor, en Ujú, tensión, y esa susurra, ese lugar del cuerpo que empieza a hablarnos cuando lo empezamos a reconocer, empieza a hacerse un mundo, ¿no? Un mundo que luego hace ese alineamiento con, esto es esto, ya viene a corteza y me empiezo a conocer desde un lugar muy compasivo, porque ya no es de culpa de si soy perfecta o no soy perfecta, sino es, esta es mi huella dactilar, no la vamos a cambiar, no vamos a cambiar los aritos de nuestros dedos, somos eso. Y eso que somos, empezamos a habitarlo con esa seguridad, con esa confianza, incluso esos lugares que son un poquito más dolorosos, participan para mostrarnos eso que antes daba tanto miedo, tanta rechazo, entonces entran a luego a cambiar un patrón funcional, una resonancia nueva en nuestra crianza. ujú. Ahí es donde ya se empieza a integrar como lo que vamos aprendiendo con lo que estamos viendo, o sea, lo que quiero ver, ¿verdad? ¿Qué Exactamente, podemos tal. hacer en el plano físico, cierto? Que, bueno, entiendo que eso nunca se puede separar como mente y cuerpo porque es uno, pero ¿qué puedo hacer yo con mi cuerpo en el día a día de cosas muy prácticas
cuando me siento desesperada o cuando no sé ni siquiera qué siento, ¿cómo puedo entrar en esa sintonía de aterrizar el sentir y ayudarle a mi cuerpo a alinearse? Divino. Bueno, varias cosas. Una que yo siento que es la primera es notar, ese notar qué está pasando. Uy, me estoy sintiendo agobiada. Ese es notarlo, lo reconocí. Ponerle nombre, nombrarlo. Es agobio. Y si eso ni siquiera lo puedo hacer todavía porque estoy en un estado muy de sobrevivencia, hay demasiada como desesperación, entonces atiendo lo muy básico. Lo muy básico es tomo agua, lo hago despacio, puedo disminuir la velocidad de lo que esté haciendo, disminuyo velocidad. Es darle un input nuevo, ¿no? Despacio, hidratación, velocidad, tacto. Eso primero, pero lo he notado. Ya eso es gigante. Luego, si estoy ya pasando estos lugares donde atiendo lo básico, agua, velocidad, no lo parece súper simple, pero es clave. Y el tacto, ¿no? Ya después de que he hecho estas dos cosas, puedo entrar a preguntarme qué necesito en este momento, qué necesito. Realmente atender ese qué necesito. Cada emoción, una vez la he nombrado, necesita algo. Es esa necesidad detrás de la emoción que tiene un lenguaje. Entonces puede haber, ok, necesito moverme, sacudir, lo hablábamos en el primer podcast. Ahora les doy un ejercicio sobre eso. Me Puede ser quedé con escribir. ganas de sacudir. Sí, nos sacudimos, Delicioso. saltamos, movemos los hombros. Esta puede ser una necesidad, voy a sacudir este agobio. Hombros, no me importa, no me importa, arriba, abajo, arriba, abajo. Sacudida, puede ser 30 segundos. Esto es lo que necesito. Si estoy muy ofuscada, lo puedo hacer en el baño. Puedo tocarme. Este tipo de abrazarme es una manera de atenderme, ¿sí? O después de, digamos, de ver que necesito otra manera, que no quiero lidiar con movimiento, no quiero lidiar con tacto, puedo escribir, quiero escribir esto que está pasando, es una manera de generar ese release. Pero otra forma que también puede ser es echarme agua en la cara, no sé qué hacer conmigo misma, voy, me echo agua en la cara, es una manera de hacer un reset, así como la sacudía, agua en la cara. Son momentos, herramientas muy puntuales. Otra cosa que antes de que pase o cuando me estoy sintiendo que voy subiendo la temperatura es el sonido. El sonido al sistema nervioso le encanta, pero no es un sonido, tiene que ser gran cosa, puede ser simplemente puede ser lo que llamamos el sonido del buque, que es el sonido, ¿saben? Como de esos buques que vienen a puerto y suena como puedo Sí. hacer ese sonido y a veces da un poquito de pena si estoy con personas alrededor, pero lo puedo hacer sola en el carro, en el baño, en la ducha. Pero es como el sonido de ese barco que resuena en el abdomen. Si eso les da pena, quieren algo más silencioso, por 30 segundos reseteo. Y este tipo de recursos somáticos me ayudan en el instante como a hacer un reset, como voy a reorientar este lugar en el que estoy sintiendo tanta intensidad. Pero lo importante y lo que no podemos olvidar es que la emoción hay que reconocerla, hay que nombrarla y hay que atenderla. Esa emoción, si no va a seguir saliendo buscando ranuritas en el día para seguir saliendo. O sea que en últimas, atenderla significa oírla, qué necesita, cómo la siento, dónde está, es vivirla, ¿no? Y para eso puedo hacerlo gradualmente, solo un poquitico, vuelvo más tarde porque es demasiado, o puedo sentirla, el cuerpo se va haciendo más resiliente, más robusto para que se sienta. Una Sí. vez la sentí, como la pataleta con el niño que tú nos enseñas, una vez la acompañé, ella se disuelve. Ujú. Buenísimo, sí, me parecen herramientas súper útiles para el día a día, literalmente. Ujú, Cuando deseamos alinear la crianza consciente, respetuosa, como la queramos llamar, muchas veces lo que veo es que en pareja hay ciertas diferencias, ¿cierto? Y bueno, ahorita decías que ya hay muchas mamás y también muchos papás, afortunadamente, en esa onda de ujú, estar muy presentes, de romper patrones, de revisarnos adentro a ver qué nos está pasando y cómo podemos ser mejores personas. ujú. Entonces, en esa línea veo a muchas mamás diciendo,
es que yo hago una cosa, pero mi pareja hace otra cosa, o mi suegra dice que eso no tiene ningún sentido y que le hace falta un chancletazo y así. Y entonces empezamos a buscar también en cómo ese entorno lo está haciendo. Elevo mi nivel de conciencia y empiezo a criticar, empiezo a ver, es que mi esposo no hace, es que mis hijos no me hacen caso, es que como mi suegra no cree en esto, ¿será que sí funciona? Y claro, si en mí yo vibro en la misma onda de tener dudas sobre lo que estoy haciendo, vamos a estar en el mismo patrón como de, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Cierto? Entonces, Exacto, hablemos un poco de eso. exacto. ¿Qué tiene que ver esa resonancia interna con mi entorno y viceversa? ¿Cómo puedo yo influir con mis cambios internos a mi entorno? Que se vuelve como entiendo que es como una sintonía Mm. universal, ¿no? Exacto, es hermosísimo eso. Es básicamente cómo voy haciendo contundente mi propia resonancia, es decir, cómo mi sistema nervioso se regula, eso genera su propia sintonía, su propia frecuencia. En la medida en que vamos haciéndonos más capaces de habitar ese sistema nervioso y de atenderlo, es como que nos hiciéramos una frecuencia mucho más robusta, presencia, sistema nervioso y sus ondas cerebrales, todo está conectado. En esa medida, las herramientas de crianza que vamos aplicando desde ese lugar generan un impacto en el entorno. Y, por ejemplo, te contaba que cuando tenía a mi chiquita que tiene, ahora va a cumplir casi 5, en esta montaña rusa de pataletas, y en esos lugares en donde empezaba a darme cuenta que mi propia capacidad de contenerla sin, em, sin tratar de resolver, sin tratar de cambiar, sin humillar, sin avergonzar, sin generar autoridad o amenaza, con todas las herramientas que tú nos das, y empezar a darme cuenta que mi sistema era capaz de hacerlo, porque una cosa es saberlo y otra es que mi sistema nervioso pueda estar ahí. Y en el Ujú, estar ahí, por ejemplo, mía en cuanto a que mis niños, los otros hermanos más grandes, en lugar de decir, ay, está gritando, cállenla, o en lugar a mi esposo de decir, ¿qué es lo que le pasa? ¿Qué le pasa? ¿No? Esa reactividad, empezaban a darse cuenta que mi presencia tenía un lugar, ¿no? Era ujú, tangible a pesar de no pasar nada. Y daban como evidencia a ellos de ese ciclo del efecto en la emoción de mi pequeña, su sistema nervioso corregulando con el mío, y el ciclo daba su ciclo, la pataleta daba su ciclo. En esa medida, por ejemplo, como en ejemplo clásico, empecé a darme cuenta que la casa misma, mi entorno, empezó a sintonizarse con la aceptación de esos lugares emocionales que son todavía inmaduros para el sistema nervioso de ella y que necesitaban solo mi presencia. Incluso a pesar de que mi esposo era muy incrédulo y todavía con unos aprendizajes culturales diferentes, más autoritarios, mucho más de intervenir y de regaño y recompensa, etcétera, empezó a darse cuenta, sin yo hablar, sin él hablar, sin yo imponer, sin él decir qué bueno que lo haces, nada de eso. En una conversación luego con otras personas externas que mencionaban su dificultad con sus niños y casos muy críticos de un niño en particular conocido, y esta conversación trae de repente este momento en donde mi esposo dice, no, pues yo he visto en mi casa y yo he visto a nuestra niña y he visto cómo el acompañar, y básicamente lo que él observaba lo empezó a nombrar y tiene un efecto, ¿no? Un compartir que es un efecto que él lo está metabolizando también, a pesar de que yo no me hubiera dado cuenta. Mi esposo metabolizando al compartirlo y nombrándolo es como una forma, una señal de que su sistema neuroemocional también está digiriendo lo que está pasando. Eso se llama la resonancia límbica, es como ese efecto poderoso, como mis niños hoy en día, cuando mi pequeñita está en este lugar, ya saben, hay una aceptación que no fue hablada, impuesta o explicada en forma de clase.
incluso en sus lugares un poco más adolescentes, cuando ellos entran en lugares un poco más pataletudos, en Ujú. estados más de adolescente, como mi esposo tiene una nueva observación, ¿no? En su aspecto de acercarse a ellos. Entonces siento que es una manera en donde nuestra propia atenderse hacia adentro, nuestra propia coherencia empieza a generar sintonía. Qué bonito eso, qué bonito porque ese es finalmente lo que más mueve y lo único que también nosotras podemos mover de verdad. O sea, yo no puedo definir el proceso de mi esposo ni de mi suegra y cada quien tendrá sus cosas por sanar y sus visiones también y sus formas de hacer las cosas, ¿no? Pero lo que sí puedo hacer es hacer lo que resuena conmigo y Eso. lo que para mí es coherente, porque ya para ir cerrando, que me parece que esto quedó un impulso muy completo, pero quiero que también mencionemos cómo se siente cuando voy contra mi propia corriente, o sea, Mm. como señales de alerta de pronto, Ujú. cuando no estoy en esa coherencia, ¿cierto? Que siento que quisiera algo, pero yo misma no estoy en esa onda, por ende los demás tampoco lo van a estar, ¿cierto? Porque muy bonito el relato que existe, que cuando yo empecé a confiar en mi proceso, empezaba sin presionar a nadie a cambiar todo este entorno, pero entonces, ¿qué pasa cuando yo no estoy en coherencia conmigo? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se muestra? Súper lindo. Es un lugar que cuando lo recuerdo me da compasión porque ¿qué pasa? Es tan notorio que en los momentos en que esa resonancia es disfuncional, quiere decir, es donde en mi caso particular me veo congelada o donde quiero complacer, en donde no tengo, en donde me vuelvo permisiva o donde me vuelvo un poco reactiva y empiezo a reaccionar sin razón o a tener expresiones de lo que quiero que se haga, me vuelvo mucho más pataletuda yo, pero realmente es un estado de mi cerebro que todavía sigue reaccionando de forma, ya sea que me vuelvo cubo de hielo, me congelo, no hago nada, o me vuelvo gladiadora, es decir, a pelear y a reaccionar con quien se me pase por delante, o me supedito, ¿no? Me vuelvo permisivísima, entonces trato de avoid, ¿no? El completo no quiero participar. Y me doy cuenta porque eso es lo que sucede. Una de esas cubo de hielo, gladiador o huida, donde no quiero participar, en donde no estoy como un agente, donde no estoy siendo realmente participativa en el proceso o me vuelvo demasiado autoritaria, muy metida o me vuelvo una voz que no va con lo que realmente resuena con mi generosidad. Estoy ahí en ese lugar un poco, parece como una especie como de lugares un poco más densos en mi sistema nervioso, no se sienten bien, no se sienten a gusto, mi cuerpo se siente tensionado, no me siento con confianza. Hay esa parte de mi cuerpo que se Ujú. constrict, se hace más O que se pequeñita contiene, ajá. o se hace mucho más como, mi cuerpo me habla de una forma como, aquí no está siendo coherente, que hay algo que está mucho más pesado, ¿no? Sí, qué bueno eso, irnos poniendo un poco más sensibles a esas reacciones del cuerpo que nos Mm, llevan como unos mensajeros a ver cosas, ¿cierto? Que no hemos eso. visto y a resolverlos. Y ahí, pues, por supuesto, también buscamos ayuda cuando nos damos cuenta de eso, ¿verdad? Ujú. Abajo de este episodio les voy a dejar enseguida nos cuentas cómo tú acompañas a las personas, les voy a dejar esos datos de contacto para que te puedan consultar y también la página web donde pueden informarse de Padres Conectados, porque lo hemos mencionado, pero para muchas personas puede ser nuevo. Y bueno, el Claro. próximo año comenzamos otra vez, así que les voy a dejar todos los links para quien esté resonando con lo que estamos contando y dice, wow, yo quisiera ver un poco más allá. Ahí nos tienen o también pues tengan por seguro que cuando uno está listo, las personas Mm, aparecen para ayudarte también a gestionar todas esas emociones y procesos, ¿cierto? Cuéntanos un exacto. poco cómo acompañas tú a las personas y dónde te pueden encontrar.
Sí, aunque, bueno, hago todo el tema de uno a uno, es decir, en sesiones simplemente individuales. También tengo grupos donde trabajamos ya sea o con madres o en grupos corporativos, un tema más grupal donde vienen temas y tratamos allí, así como temas mucho más generales, pero donde hacemos revisión también individual, a pesar de que estamos en grupo. O también otra cosa que hago y es algo que me encanta es que escribo en un blog que ahora les pongo también, te paso la información para que la pongas, donde Sí, invito a las personas, es simplemente maneras como de reflexión sobre temas de madre, de qué somos al ser mujeres que somos madres o temas para aquellas que son inmigrantes, madres que migran. Y en ese lugar tengo como un espacio un poco más general para que escuchen o lean. Tengo las dos opciones y esto es en Substack, mi página web que es anamuriel.org, donde miran un poco todo lo que hay allí y o las redes sociales que es Instagram, en donde es un poco más un recuento de mis historias, de mis reflexiones, es ana.muriel.solórzano. me encanta. Ana, muchísimas gracias una vez más por haber compartido. Espero que nos seguimos cruzando muchas, muchas veces más en esta También. vida y bueno, gracias también a quienes nos han escuchado y bueno, mando un abrazo a distancia y muchas, muchas gracias. Siempre bienvenida aquí. Gracias. A ti también, un abrazote. Chao.